solía bucear mucho. Ya no tanto, pero hace un par de años me encantaba. Tenía mi licencia y todo lo necesario. Es realmente hermoso allá abajo. El patrón pálido de la arena, el agua borrando la distancia como una niebla azul, destellos de los colores más brillantes que jamás hayas visto cuando algunos peces pasan velozmente. He explorado naufragios y grutas, pero mi actividad favorita es flotar justo donde la plataforma continental se sumerge en el abismo. Allí se obtienen las mejores dinámicas, ya que las criaturas de las profundidades suben a alimentarse. En una ocasión, estaba a la deriva cerca de Antigua, a unos 12 metros de profundidad. Llevaba 2 tanques conmigo para poder quedarme abajo varias horas. La plataforma descendía a mi izquierda, mientras que rocas y corales rompían la monotonía de la arena a mi derecha. No había visto mucho ese día y empezaba a aburrirme, pero entonces noté un pulpo grande. Era una especie de aguas profundas, probablemente arrastrado hacia arriba por accidente, ya que no suelen subir a cazar. Parecía lento, no reaccionó mucho cuando me acerqué flotando. Los pulpos no son criaturas muy amigables, si logras acercarte a uno, suelen huir en segundos. Son expertos en esconderse y cambiar de color para mimetizarse. Ver a un pulpo de las profundidades tan cerca era una oportunidad única. Medía unos 30 centímetros desde la corona hasta el pico y era de un verde oscuro moteado. Sus tentáculos, enroscados a su alrededor, tendrían 1,5 metros de largo al extenderse, con un tono pálido en la parte inferior. Sus ojos parecían anillos dorados alrededor de pupilas negras y estrechas. Tenía dificultades para moverse, parecía casi medio muerto. Decidí intentar acercarme. Había unos jureles de cola amarilla cerca, pesqué uno con mi cuchillo. Cautelosamente, me aproximé al pulpo y le ofrecí el pez, empujándolo hacia adelante para que derivara hacia la criatura. Fue un éxito. No huyó, sino que extendió perezosamente un brazo para capturar el bocado. Lo llevó bajo su pico y comenzó a devorarlo. Me acerqué más, intentando que se acostumbrara a mi presencia. Durante media hora, se volvió más animado y familiarizado conmigo. Al parecer, había comprado su tolerancia con mi ofrenda, incluso empezó a jugar un poco, alejándose de mí y regresando. Tenía un palo que usaba para examinar agujeros y lodo, y se me ocurrió que tal vez podría enseñarle a jugar a traer cosas. Saqué el palo y lo agité hasta captar su atención, luego lo lancé hacia un lado. No llegó muy lejos bajo el agua, por supuesto, pero el pulpo fue tras él y lo agarró con sus tentáculos. No parecía inclinado a devolvérmelo, así que nadé más cerca. Agitó el palo hacia mí y luego lo lanzó a un lado. Me estaba copiando. Recuperé el palo y se me ocurrió una idea interesante. Junto a nosotros había una gran roca plana cubierta por una capa de lodo y sedimentos. Con cuidado de no alterar demasiado la capa, tomé el palo y dibujé lentamente una figura tosca de un hombre, 2 piernas, 2 brazos y una cabeza redonda saliendo de un cilindro central. El pulpo parecía observar con interés. Le lancé el palo y lo atrapó fácilmente. Se quedó allí jugueteando con él y, por un momento, pensé que mis expectativas habían sido demasiado altas. Pero entonces, extendió el palo y comenzó a trazar su propia marca en el lodo. Era incluso más tosca que la mía, pero claramente un dibujo. Sin embargo, las proporciones estaban mal. Había fusionado la cabeza y el cuerpo en una sola bola, y había demasiados ojos. Al principio me alegré de que me estuviera copiando. Sabía que los pulpos eran inteligentes, pero esto era asombroso. Entonces me golpeó como una ola gélida, el pulpo no me estaba copiando, se estaba dibujando a sí mismo. Las implicaciones de esto eran enormes. La autoconciencia para realizar algo así es una capacidad que solo asociamos con animales muy avanzados. Que un pulpo tuviera la capacidad mental para tal hazaña cambiaría la biología por completo. Me emocioné. El pulpo me devolvió el palo y comencé a dibujar otras criaturas marinas comunes. Continuamos durante quizás una hora. Él contribuyó tanto como yo, incluso dibujó algo que interpreté como la figura tosca de un submarino, con una torre de mando, una hélice e incluso agujeros para torpedos.
Finalmente, el pulpo me llevó al otro lado de la roca, un lienzo en blanco. En una esquina, volvió a dibujarse a sí mismo y luego a mí. Estas figuras eran muy pequeñas, de apenas unos centímetros. Luego, comenzó a trabajar meticulosamente en un dibujo mucho más grande. Al principio pensé que era una ballena, pero las proporciones no encajaban. Parecía algo más jorobado y compacto, casi como si estuviera erguido en lugar de ser acuático. Tenía partes extrañas que no parecían aletas. No podía identificarlo. ¿Una plataforma petrolífera? No, las líneas eran demasiado naturales. Cuando terminó el dibujo, ambos nos quedamos mirándolo un rato. Tomé el palo, rodeé con un círculo el dibujo donde aparecíamos nosotros y tracé una línea hacia aquella cosa enorme. No estoy seguro de si el pulpo notó mi confusión, pero se quedó allí sentado un momento. No intentó recuperar el palo. Simplemente empezó a alejarse nadando. Lo seguí a distancia. Parecía estar guiándome, y de repente giró y se lanzó hacia la zona profunda de la plataforma. Me quedaba poco aire en mi segundo tanque y no debía ir más profundo, así que tuve que dejarlo ir. Se detuvo una vez para mirarme y luego se alejó rápidamente, disolviéndose en las profundidades de color azul oscuro. Me quedé mirando unos minutos por si regresaba, pero no hubo nada. Empecé a observar a los otros peces mientras regresaba lentamente hacia el bote. De repente, hubo un zumbido bajo a mi alrededor. No era muy fuerte, pero se sentía inmenso, como si viniera del mismo suelo oceánico. No sonaba como nada natural, parecía el llamado de algún animal, ralentizado hasta un rango subsónico y proyectado desde altavoces gigantescos muy lejanos. Los peces se volvieron locos, huyendo hacia la costa. No solo los peces del arrecife, ejemplares más grandes de aguas profundas pasaban a mi lado aún más rápido. Repentinamente, entre ellos apareció de nuevo el pulpo. Me miró de forma extraña y luego pasó disparado con los demás. El zumbido volvió a sonar. Al mirar hacia el mar abierto, me percaté gradualmente de una gran mancha oscura. Era difícil saber qué tan grande o lejos estaba, pero era inmensa. En el agua turbia no era más que una sombra, pero claramente no era una ballena ni nada fabricado por el hombre. No podía decir si era una sola criatura, parecía haber largos filamentos como tentáculos de medusa saliendo de ella, pero de un tamaño incalculable. Parecía una sección antigua y deforme de un arrecife de coral que se hubiera desprendido y estuviera flotando. Aquella masa, por inmensa que fuera, parecía ser solo un miembro de una entidad mucho más grande. El zumbido sonó por tercera vez. Un miedo irracional se apoderó de mí. Sentí que si no escapaba lo más rápido posible, sería arrastrado al abismo y devorado. Podía sentir como el agua misma me succionaba hacia esa boca negra. Sin importarme la profundidad ni mi equipo, nadé hacia arriba con todas mis fuerzas. Mientras ascendía, empecé a sufrir calambres, pero seguí luchando. Estaba aún lejos del bote cuando salí a la superficie y apenas podía moverme. Tuve que mantener la boquilla puesta porque no podía sostener mi cabeza fuera del agua. No podía gritar ni hacer señales. Mi pánico era peor que nunca. Desde la superficie no podía ver qué había debajo ni si esa cosa venía a por mí. Avancé penosamente hacia el bote hasta que alguien a bordo me vio y vinieron a recogerme. Sufrí un caso grave de descompresión. Tuve que estar en el hospital varias semanas. Los médicos me dijeron que tuve suerte de no sufrir un derrame cerebral o daños permanentes. Esa es mi historia. Mis amigos piensan que fue algún tipo de alucinación por narcosis, pero los síntomas no coinciden. La narcosis suele reducir la ansiedad, no estimularla, y mis visiones fueron demasiado vívidas y específicas. Desde entonces, le tengo miedo al agua. Intenté salir en bote una o dos veces, pero lo único que podía hacer era quedarme temblando en la cubierta. Creo que realmente había algo allí afuera. Y no es algo con lo que quiera volver a encontrarme jamás.